Hoy es el martes 17 de octubre del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías disruptivas que nos ayudan a entender por qué el mundo que conocíamos ya no existe. El siglo XX fue revolucionado básicamente por dos avances tecnológicos. El primero de ellos fue la energía eléctrica y el segundo de ellos fue el motor de combustión interna. La pregunta es, ¿qué tienen en común estas dos tecnologías? Tanto para producir energía eléctrica como para hacer funcionar los motores, se requirió en su momento de derivados de petróleo. Esto último creó una sociedad industrial que requería para su funcionamiento de enormes cantidades de derivados de petróleo, como lo fue la gasolina. Entonces usted debe suponer que para controlar a la sociedad del siglo XX se necesitaba controlar la materia prima conocida como petróleo. Y es precisamente esta dependencia energética la que explica que Estados Unidos haya decidido basar el poder de su moneda en una materia prima como lo es el petróleo. El orden global del siglo XX se basaba exclusivamente en el control del petróleo. Por eso Estados Unidos invadió a tantos países como fue necesario para asegurar el control sobre una materia prima demasiado estratégica como lo era el petróleo. Sin embargo, en pleno siglo XXI todo está empezando a cambiar gracias a la aparición de las tecnologías disruptivas. Hoy por hoy la industria automotriz y la industria eléctrica están siendo revolucionadas de raíz. Dentro de la industria automotriz han aparecido nuevos jugadores como Tesla y Google que apuestan a la creación de vehículos eléctricos autónomos. Y dentro de las energías, cada vez más jugadores apuestan a la energía solar como una fuente mucho más sustentable que la basada en la quema de restos fósiles. Estas nuevas tecnologías permitirán liberar a nuestro mundo de la dependencia energética del petróleo. Y sin ser un genio podemos darnos cuenta que si el petróleo deja de ser tan importante como alguna vez lo fue, esto implicaría que el orden global del siglo XX tendría que cambiar. En videos anteriores hemos explicado cómo los Estados Unidos están a punto de decirle adiós a un dólar basado en el petróleo. La razón de esto es que la Unión Americana está muy consciente que el petróleo carece de futuro, nos guste o no. La pregunta es, ¿qué será lo que será valioso en el siglo XXI? El llamado Big Data es un concepto que nos habla del control, el análisis y el uso de una gran cantidad de datos que se están produciendo gracias a las tecnologías de la información. Si en el siglo XX fue el petróleo lo que nos permitió controlar al mundo, será en el siglo XXI el Big Data lo que nos permita continuar controlando a esta misma sociedad. Y la pregunta es, ¿quién controlará el Big Data en el siglo XXI? La respuesta es muy simple. Compañías como Google, Amazon y Facebook controlarán todos nuestros datos y gracias a esto último, los Estados Unidos lograrán asegurar de forma indirecta el control del mundo. En otras palabras, será la región de California y en específico la ciudad de San Francisco la sede de lo que podríamos denominar como el control del Big Data global. El gran dilema que enfrentan los Estados Unidos es cómo sobrellevar la transición entre lo que alguna vez fue el petrodólar y lo que será el control mundial vía el Big Data. En primer lugar, debo decir que fue gracias al algoritmo de Google y de Facebook como el entonces candidato republicano Donald Trump lograba ganar las elecciones en el pasado mes de noviembre. En aquel entonces el mundo quedó atónito cuando se dio cuenta que la televisión tradicional había perdido toda su hegemonía frente a la guerra de memes desatada desde Facebook. Es decir, hemos llegado al punto donde los algoritmos de Facebook y de Google tienen tanto poder como para imponer un presidente en un país tan importante como lo es los Estados Unidos.
Una vez que estos algoritmos han logrado imponer su voluntad en la Casa Blanca, han puesto la mirada sobre la industria automotriz estadounidense. Google y Tesla tienen la urgencia de lograr popularizar los coches eléctricos autónomos en el mercado de Estados Unidos. Para lograr este objetivo, saben perfectamente que tendrán que eliminar a la competencia como lo es General Motors, Ford, Chrysler, etc. Curiosamente, si los Estados Unidos abandonan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los mayores perjudicados de esta acción serían las empresas pertenecientes al sector automotriz tradicional. Sin TLC, la idea es apostar a la manufactura de coches eléctricos autónomos en territorio estadounidense. Y desde México se seguirían produciendo los coches de combustión interna que serían exportados al resto del mundo. En pocas palabras, nuestra realidad está siendo revolucionada por tecnologías altamente disruptivas que jamás hubiéramos imaginado que llegaran a impactar de una forma tan radical nuestro modus vivendi. Finalmente, debo decir que el nuevo orden se basaría en una China que tendría la manufactura global, un Estados Unidos que sería sede de las grandes empresas tecnológicas y un Reino Unido que tendría el poder financiero internacional. Todo parece indicar que así será repartido el mundo. Los grandes poderes estarán en ciudades como Hong Kong, San Francisco o Londres. Lo único que nadie sabe es qué lugar tendrán nuestros respectivos países en este nuevo orden que está siendo negociado en inglés. En conclusión, vivimos una época donde la tecnología avanza a un nivel jamás esperado. Pocos hubieran podido imaginar hasta hace algunos años que un simple buscador como Google llegaría a poder incursionar en el sector automotriz. Y hoy en día aún muy pocos son capaces de imaginar un mundo lleno de coches eléctricos donde el petróleo hubiera perdido toda su importancia estratégica. Muy probablemente el dólar, la General Motors y la televisión formarán parte de las instituciones del siglo XX que no lograrán sobrevivir al siglo XXI. Lo único seguro es que el siglo XXI será el siglo de Google y de Facebook con todo lo que esto implica. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué opina de un nuevo orden global basado en el control del Big Data. Opción A, lo importante es adaptarse a todo lo que venga. Opción B, lo difícil será la transición entre dos órdenes globales. Opción C, el dólar carece de sentido cuando se tiene a Google. Opción D, a este paso que vamos, no me sorprendería que Google se volviera Skynet. Opción E, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas suscribirte a este canal, da clic aquí. Y si deseas ver más contenido, da clic aquí.